Bienvenidos al módulo 2, Implementación de la nutrición parenteral. Ahora revisaremos el aporte de los macronutrientes dentro de la nutrición parenteral. Hablemos ahora de los hidratos de carbono que componen nuestra nutrición parenteral. El hidrato de carbono fundamental que se utiliza es la dextrosa monohidra, es la que se encuentra dentro de los sueros glucosados. Esta dextrosa aporta 3,4 kilocalorías por gramo y podría ser incluso la única fuente de energía dentro de la nutrición. Se encuentra en diferentes presentaciones, al 5, al 10, al 20, al 30 y al 50%. En nuestro establecimiento, en la confección de la nutrición parenteral magistral, tenemos disponible al 30 y al 50%. No se debe exceder la velocidad de infusión a más de 5 gramos por kilo al día. Lo mínimo que podemos ponerle a una nutrición parenteral son 100 a 130 gramos al día. Cuando tenemos dextrosa en exceso, lo que podemos ver en el paciente es hiperglicemia, glucosuria, lipogénesis, esteatosis hepática e hiperinsulinemia. Con respecto a las proteínas que componen nuestra nutrición parenteral, estas vienen en forma de aminoácidos. Es un combinado de solución con aminoácidos tanto esenciales como no esenciales. Aportarán 4 kilocalorías por gramo y vienen en presentaciones de 5, 10 y 15%. En nuestro establecimiento, en la confección de la nutrición parenteral magistral, tenemos al 10 y al 15%. Además, existe un preparado de un aminoácido específico que es la glutamina, que viene aparte. Es un aminoácido que en algunos estados críticos se vuelve esencial y se puede adicionar a la nutrición parenteral. Por cada 100 ml de este aminoácido se aportarán 20 gramos de proteínas, por lo que deben ser contabilizados en el total de proteínas de la nutrición. Con respecto a los lípidos presentes en nuestra nutrición parenteral, estos vienen en forma de emulsión, donde podemos encontrar fosfolípidos, lecitina y triglicéridos. Su función fundamental es aportar calorías y ácidos grasos esenciales. Vienen en una presentación al 10 o al 20%. En nuestro establecimiento tenemos al 20%. Los cálculos que se hacen con respecto a los lípidos se hacen por ml. Por esto mismo que no vienen solo triglicéridos, vienen emulsionados con otros componentes. Y se calculan, cuando son al 10%, aportan 1,1 kilocalorías por ml. Y si son al 20%, son 2,1 kilocalorías por ml. Dentro de las recomendaciones internacionales, se recomienda uso de emulsiones que aporten distintos tipos de triglicéridos y aceites. El más utilizado es el SMOF, por ejemplo. Este aporta triglicéridos de cadena larga con aceite de soya, que aportan omega 6, triglicéridos de cadena media con aceite de pescado, con gran aporte de omega 3 y aceite de oliva con aporte de omega 9. Revisemos ahora el aporte de micronutrientes. Nuestra nutrición también tendrá vitaminas y minerales. No debemos olvidar adicionar vitaminas, hidro y liposolubles, minerales como calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, zinc y oligoelementos a la mezcla. Estas vitaminas y oligoelementos se administran en dosis diaria de un preparado que viene listo para cubrir las necesidades básicas en los adultos. Los electrolitos como el calcio, el fósforo, magnesio, sodio, potasio, zinc se van a ir ajustando según los exámenes iniciales del paciente. Además, para mejorar su estabilidad, esta preparación debe mantenerse refrigerada previo a su administración y protegida de la luz. Como ya lo mencionamos antes, el ajuste de los electrolitos debe ser en comparación a los exámenes iniciales que tengamos del paciente. Para ello, cuando confeccionamos una nutrición magistral, podemos ir poniendo de manera personalizada
cantidades de sodio, potasio, magnesio, fósforo, calcio y zinc. Aquí, como podemos ver, tenemos una tabla en que se indican las dosis máximas estimadas para 2000 ml. Esto es importante, pues si nos pasamos de estas dosis máximas, la estabilidad de la fórmula se puede romper. Ahora que ya conocemos todos los componentes que debe tener una nutrición parenteral, podemos hacer el cálculo de los aportes. Como regla general, para iniciar una nutrición parenteral central, podemos iniciar con 15 a 20 calorías por kilo día. Teniendo en cuenta que la meta será entre 25 a 30 y en algunos casos 35 calorías por kilo día, la cual deberemos alcanzarla en un plazo de más o menos 3 días. Debemos tener algunas consideraciones para iniciar la nutrición parenteral, sobre todo tener un paciente con estabilidad hemodinámica, equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base y una hidratación adecuada. En nuestro establecimiento contamos con un gran equipo de nutricionistas a cargo, quienes hacen una hoja de evaluación nutricional donde nos podemos apoyar para hacer los cálculos de la nutrición parenteral. Se recomienda trabajar en conjunto con la nutricionista a cargo y dirigirse a este documento fundamental para calcular los aportes de la nutrición parenteral, magistral sobre todo. Aquí podemos ver una hoja de evaluación nutricional tipo, en donde van todos los datos del paciente, los diagnósticos y la antropometría, donde vamos a tener el peso. Habitualmente, si el paciente es obeso o sobrepeso, vamos a tener un peso estimado. Es el peso que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Además, la nutricionista o el nutricionista va a calcular los requerimientos nutricionales según este peso ajustado y nos va a poner los exámenes y a continuación nos va a poner el soporte nutricional parenteral sugerido, el volumen, la cantidad de aminoácidos, de glucosa, de lípidos, etc. y el plan a largo plazo del paciente. A continuación haremos un ejemplo para calcular los aportes de la nutrición parenteral central. Iniciaremos con 20 a 25 kilocalorías de peso ajustado. Este peso lo vamos a obtener de la hoja de evaluación nutricional que nos brinda el equipo de nutricionistas. Por ejemplo, tenemos un paciente con una pancreatitis aguda y que su peso ajustado o calculado es de 70 kilos. Por lo tanto, si yo quiero partir con calorías totales de 20 calorías por kilo de peso, 20 por 70 me darían 1400 calorías totales. Este total debo dividirlo en 2 y luego dividirlo en 3.4 para obtener los gramos a utilizar de hidratos de carbono, en este caso de dextrosa monohidra, a utilizar en la mezcla. Este resultado es de 700 dividido en 3.4, me da 205 gramos de dextrosa. Si la utilizo al 50%, serán 400 ml de dextrosa para agregar a la receta. Luego vamos a agregar como dosis inicial 1 gramo de proteínas por kilo para empezar con el aporte proteico. Recordemos que el aporte proteico se puede ir aumentando con los días en que va pasando la nutrición. 1 gramo de proteínas por kilo, es decir, 70 gramos de aminoácidos en el caso de este paciente que pesa 70 kilos y van a equivaler a 280 calorías. Si los utilizo al 10% serán 700 ml, si los elijo al 15% serán 460 ml. Luego, para completar las calorías restantes, las voy a completar con lípidos, en caso de que no exista contraindicación para su uso. Como ya tenemos en nuestra mezcla 980 calorías, nos faltarían 420 calorías en lípidos. Esto equivaldría a 220 ml de lípidos al 20%. Ahora nos vamos a nuestro sistema informático del establecimiento, el sistema experto, donde tenemos que tener una pestaña que diga registro clínico.
En el registro clínico vamos a buscar el servicio donde se encuentra nuestro paciente. Aquí en el ejemplo está en el 5º piso, en el servicio de medicina. Buscaremos donde está marcado en rojo aquí la receta NPT y vamos a cliquear ese icono. Al cliquear el icono de NPT va a aparecer esta pantalla donde dice prescripción de preparación nutrición parenteral magistral y el día de hoy. Va a aparecer los datos del paciente, va a aparecer el dato del médico que la está prescribiendo. Voy a tener que buscar el diagnóstico CIE-10 para ponerlo en el listado. Además voy a tener que elegir la cantidad de días de prescripción. En este caso puse un día. Y además tengo que rellenar el peso estimado, la talla y me va a dar el índice de masa corporal. Luego voy a apretar la barra verde para generar cálculos NPT. Al costado izquierdo de nuestra pantalla vamos a ver que están todos los elementos, los macro y los micronutrientes. Por lo tanto, como yo ya calculé cuánto le voy a aportar a este paciente, voy a elegir, por ejemplo, los aminoácidos al 10% y voy a ponerle 700 ml. La glucosa al 50% y le voy a poner 400 ml. Y los lípidos habíamos dicho que para completar la fórmula eran 220 ml. Al costado derecho de nuestra pantalla van a ir saliendo los cálculos, es decir, la cantidad de gramos totales, los gramos por kilo y las calorías que me dan esto. Además, más abajito tengo ahí calculadas las calorías por kilo que le estoy entregando para cerciorarme de que lo estoy haciendo correctamente. Una vez que ya tengo puesto todos los macronutrientes, nos vamos a dedicar a poner los micronutrientes. Supongamos que este paciente tiene los electrolitos en sangre en niveles normales. Por lo tanto, una dosis más o menos estándar es poner bifosfato potásico unos 10 ml, calcio 10 ml, magnesio 5 ml, potasio 20 a 40 ml, sodio 20 a 40 ml, zinc 10 ml. Con respecto al multivitamínico que se usa acá, es de 5 ml, los oligoelementos que tienen selenio de 10 ml, además agregamos un ml de piridoxina y un ml de tiamina. Ahora tengo entonces toda mi nutrición lista y puedo ver al final el volumen final de la nutrición, que ahí voy a tener que ver si el paciente va a tolerar esa cantidad de volumen o hablarlo con el tratante o la persona que esté a cargo, y además me aseguro de la osmolaridad por litro. Puedo revisar todo el aporte de electrolitos, las dosis máximas. Como sabemos, esto se va a ir ajustando día a día con los exámenes que tenga el paciente. Y una vez esto listo, voy a seleccionar otro diagnóstico en el diagnóstico NPT, que es un diagnóstico específico que utiliza la farmacia. Y luego voy a apretar la barra verde que está en la zona superior a la derecha, que dice guardar NPT. Al guardar la receta magistral en el sistema, se va a desplegar un documento PDF que es la receta propiamente tal, donde salen todos los datos del paciente, los datos antropométricos, la ficha clínica, el RUT, además los datos del médico tratante que realizó la receta, el servicio donde se encuentra el paciente, la cama y los componentes de la nutrición parenteral. Así puedo cerciorarme de que todo lo que hice en el sistema es lo que se va a preparar. También está firmada por el médico que realizó la receta. Una vez realizada la receta inicial, se debe monitorizar la nutrición parenteral. Para ello, vamos a medir balance hídrico a diario, controlar glicemias cada 6 a 8 horas desde su inicio. La meta deseable serán entre 140 a 180 miligramos por decilitro. Monitorizar el BUN, controlar electrolitos plasmáticos como sodio, potasio
cloro, controlar otros minerales como calcio, fósforo, magnesio. Se puede también solicitar el nitrógeno ureico urinario en 24 horas para ajustar aportes proteicos. Se recomienda una vez por semana. Monitorizar albúmina, que puede tener un valor pronóstico. Y como convención, en nuestro centro se indica además una ampolla de vitamina K a la semana, los días martes, pues ninguna de nuestras preparaciones parenterales la tiene integrada. Con respecto al monitoreo del aporte de lípidos, este se realiza a través de los niveles séricos de triglicéridos. Estaría contraindicado su uso en la solución sin conocer el nivel de triglicéridos basales del paciente. En pacientes sin riesgo se puede iniciar la nutrición y luego de 2 horas medir los triglicéridos. Se debe tener cuidado en pacientes con pancreatitis aguda, diabetes descompensada, síndromes metabólicos y obesidad. Se recomienda, si tengo un nivel de triglicéridos superiores a 400 miligramos por decilitro, no usar lípidos o solo usar un nivel mínimo y reevaluar los triglicéridos en 48 horas. Se debe tener en cuenta que sobre todo en la unidad de paciente crítico, el uso de propofol puede también elevar los triglicéridos. Una vez implementada la nutrición parenteral, puedo continuar haciéndola los días siguientes si es que no hay grandes cambios, buscando en el historial del paciente y repetir solamente editando la nutrición que ya está realizada. En el momento en que debo suspender la nutrición parenteral, juega un rol fundamental la nutricionista a cargo. Esta condición se dará cuando el paciente ya está usando la vía enteral u oral con buena tolerancia. El paciente alcanzó un aporte sobre el 60% de sus requerimientos vía enteral u oral. En este proceso gradual se deben ir disminuyendo los aportes vía parenteral, se pueden ir bajando los lípidos e hidratos de carbono, ajustando a una nutrición mixta. Al suspender la nutrición parenteral debemos asegurar un aporte de hidrato de carbono por otra vía mínimo. En caso de que no se esté utilizando la vía digestiva por algún procedimiento o cirugía, se debe instalar un suero glucosado al 10% por al menos por 6 horas para evitar una hipoglicemia de rebote al suspender la nutrición parenteral. Como conclusión, podemos decir que la nutrición parenteral es un excelente soporte nutricional en aquellos pacientes que tienen imposibilitado el uso de la vía digestiva. Logra prevenir la desnutrición de los pacientes críticamente enfermos y recuperar a los desnutridos cuando ello no se puede lograr a través de una alimentación oral espontánea o suplementada. Es un método invasivo y no exento de complicaciones, por lo cual debe estar correctamente indicada y monitorizada. Es fundamental el apoyo del equipo de nutrición, tanto para el cálculo de los aportes como para su vigilancia posterior y el traslape a nutrición enteral u oral cuando ya se debe suspender. Aquí pueden ver una serie de referencias para profundizar en el tema, las cuales estarán adosadas dentro de esta capacitación. Muchas gracias por su atención.